Bueno, como hemos dicho, Margarita Ponte consiguió declaraciones exclusivas del ex chofer del senador Javier Aponte Dalmau. Vamos a analizar lo que consiguió, pero presento al equipo de análisis hoy el licenciado Fran Torres Viada. Licenciado, bienvenido. Buenas noches. El exdirector del NIE, José Lozada. Encantado de tenerte aquí. Y también con nosotros el licenciado Jaime Barceló, hoy en un plano distinto, mucho más... Buenas noches, sin nada de estrés. Bueno, vamos a ver lo que consiguió Margarita en esta declaración para venir a analizarlo. Te sostienes en que a ti el legislador te agarró por el cuello, hubo un altercado, te lastimó. No voy a emitir comentarios porque eso está bajo investigación. Yo se lo dejo a todas las autoridades. ¿Pero es falso o es cierto? Es cierto, es cierto. Y pregunto, ¿esto ya está finalizando o en qué etapa estamos? No, esto está empezando. ¿Tu vida corrió peligro? Sí, en ese momento corrió peligro. ¿Pero qué le pasaba a él? ¿Por qué esa agresividad entonces? Estaba ebrio, bien ebrio. ¿Era la primera vez? No es la primera vez, no es la primera vez. Ya esto ya me tenía ya cansado de estar llevándolo ya a lugares y él se ponía ebrio y entonces yo conduciendo hasta la propiedad, a veces se echaba a dormir y a veces empezaba a hablar cosas que eran innecesarias y ya yo me cansé. ¿Un legislador así debería estar ocupando esa silla? No. ¿Él debe renunciar? Debe renunciar. Sí, tu vida cambió. Cambió por completo. ¿De por qué te despidieron? Me despidieron. ¿Y cómo te sientes tú con eso? Bueno, tengo que ahora tratar de moverme para alimentar a mis hijos, a mi esposa, pero nada, no es justo. No es justo, Dios sabe. Dios sabe. El pasado 6 de febrero, el chofer Rafael Rivera Ramos radicó ante la policía una querella de agresión simple y alteración a la paz contra el senador Javier Aponte Dalmau. Comencé el recorrido por el Capitolio. En la oficina de Javier Aponte Dalmau se nos dijo, el legislador no va a hacer expresiones, esto se va a dilucidar en el tribunal. Seguimos haciendo nuestro ejercicio de búsqueda de aquí, de los legisladores en el Capitolio. Sin embargo, en esta oficina que tocamos puerta, es la del presidente del Senado, tampoco está. Al final encontré a la presidenta de la Comisión de Ética. ¿Es la Comisión de Ética la que podría decir a esta persona hay que despedirla? Bueno, el propio reglamento en cualquier situación ante cualquier senador o senadora, eso es una de las posibilidades que pudiese recomendar la comisión, pero entonces bajaría el pleno en discusión de todos los senadores y senadoras. Bueno, como decíamos ahorita, Margarita y yo en la oficina, el hombre inicialmente no quería hacer ningún comentario. Después había que callarlo. Si algo muestra ese reportaje que Margarita Ponte Margarita logra es que una cualquiera hable. Margarita es una mostra oficialmente. Esa es una de las grandes virtudes de Margarita, que logra que la gente, ¿verdad? Inicialmente comience negativa, pero después se abre. Ahora, hay dos cosas importantes. Corrió peligro su vida, dice él, pero también al final del camino acepta que fue despedido de su cargo. ¿Cuántas probabilidades tienen de prevalecer este caso y cuán difícil puede ser para el senador, Torres Viada? Mira, yo creo que desde el punto de vista penal, que es lo que está, ¿verdad?, ahora inminente, yo creo que es un caso bastante débil. De entrada son 2 delitos menos graves: alteración a la paz, agresión simple. Por el relato de hechos y lo que ha trascendido públicamente, yo no creo que se sostenga realmente una alegación de que él temió por su vida. Y yo no creo que desde el punto de vista penal el senador enfrente una gran exposición. Yo creo que por el relato que acaba de hacer el caballero a las preguntas, ¿verdad?, de Margarita, me parece que esto tiene un sabor más a que va a acabar en un pleito de naturaleza civil y una demanda. Sí, Lozada, te veo una imagen. Lo importante es que no tiene ningún testigo que certifique su versión. Pero ciertamente no hacen falta testigos, hace falta uno, no hacen falta muchos, pero lo importante en este asunto es que este ciudadano alega que lo cogen por el cuello, que le alteran la paz, pero él continuó en el vehículo y lo llevó al senador a su casa. Me pregunto, porque si fuera cierto que temí por mi vida, que fui agredido verbalmente, pues me bajo de la guagua, llamo a la policía y hago la querella en el momento, no días después, porque para la alteración de la paz se necesita estar en paz. Pero de lo que se ha hablado es de una discusión, y para discutir hacen falta 2. Así que yo no le veo muchas probabilidades en el plano penal, en el caso criminal. Quizás en el plano civil, que quiera demandar para ganarse unos pesitos, quizás. Pero estamos especulando
conforme a lo que ha salido públicamente. Creo que Margarita Aponte comenzó el descubrimiento de pruebas. hemos descubierto más de lo que sabíamos del caso con esta pequeña entrevista. Yo soy de la manera de pensar que para probar un caso de alteración a la paz en Puerto Rico es un poco difícil, porque hay que probar ese elemento que la persona está en paz. Aquí se plantea que el senador estaba disponible para dar su testimonio a las autoridades. No obstante, cuando sus abogados llegan a las oficinas de las autoridades, lo que le indican es que va a ser acusado finalmente. ¿Hay algo de mala fe del Estado que no pudieron escuchar a ver si realmente, y evitar llegar quizás a un proceso judicial que le cueste miles de dólares al pueblo de Puerto Rico? Yo no creo que haya mala fe. Yo sí debo pensar, Alex, que hicieron un ejercicio de citarlo para conversar, para que diera su versión, y cuando llega allí dicen, te vamos a citar para el tribunal para radicarte cargo. Ante eso, él tiene un derecho constitucional a permanecer callado, él no tiene que decir nada. Le toca a las autoridades probar el caso más allá de dudas razonables. Y primero tiene que pasar la primera etapa, que es la determinación de causa para arresto en esa regla 6. Así que me parece que sí hicieron bien en comparecer porque lo citaron, pero no tenían que decir nada cuando se enteran de que le van a radicar cargo. Me siento rara en un grupo de tantos abogados, pero yo creo que aquí hay un asunto más allá de lo legal. Este es un chofer que está manejándole a su jefe en horas nocturnas, fuera de horas laborables tradicionales, que viene de janguear, que viene de beber. ¿Qué hace? ¿Qué hace? Eso es más allá de lo legal. ¿Qué hace un funcionario guiándole a un jefe borracho? Sí, funcionario me contestan cuando regrese la pausa. Vamos a esa pregunta ahí en el tintero que me parece que está buenísima, y voy con Yailin a adelantar los temas que están calientes también, que vamos a discutir, y vengo con la opinión de ustedes. Vamos, Yailin. Así es, Ferdinand, hay mucho más de Jugando Pelota Dura. Empresa Aeroespacial se muda sus instalaciones a Puerto Rico. ¿Qué se hará desde aquí y cuáles son los beneficios para la isla? Lo discutimos con el secretario de Desarrollo Económico. Además, crisis entre Ucrania y Rusia. ¿Qué podría estar ocurriendo? Eso lo hablamos al regreso. Esto es Jugando Pelota Dura. Bueno, seguimos en este análisis conociendo las repercusiones que puede tener las declaraciones que hizo aquí hoy el ayudante del senador y lo que viene por ahí en el caso en el tribunal sobre el particular. Denis deja una pregunta en el tintero al equipo legal. Independientemente de lo legal, ¿por qué el pueblo de Puerto Rico tiene que pagarle el chofer a alguien borracho? ¿Por qué? Digo, y en más de una ocasión, según el testimonio. Que aparentemente era una costumbre, de hecho. Mira, yo creo que lo que plantea Denise es probablemente la dimensión más importante que subyace a todo eso, ¿verdad? De fondo. Las alegaciones, más allá del tecnicismo legal, plantean, ¿verdad?, un cierto problema de dimensión ética de la conducta del senador, y ya en el reportaje, pues, ¿verdad?, se entrevistó a una de las miembros de la Comisión de Ética, y ciertamente el asunto tendrá resonancia, ¿verdad?, y enfrentará las normas éticas del Senado. E independientemente de lo que ocurre en el proceso criminal, pues eso es otra vía. Ustedes todos han tenido casos de esta naturaleza menos grave que uno, ¿verdad?, en la práctica quizás hasta los menosprecia, los subestima. Si fueran dos vecinos desconocidos para todo el mundo, ¿qué sucedería en regla 6? ¿Qué sucedería? Le dirían, mira, dale la mano, pídele perdón y para afuera. ¿Eso es lo que se estila en el día a día? Muchas veces pasa eso. Sabemos que en los tribunales en Puerto Rico hay un centro de mediación de disputas, de conflictos. Y parte de lo que se ve en ese caso que sugiere de dos vecinos es que, ¿qué pasó aquí? ¿Por qué están discutiendo? ¿Cuál fue el problema? Los envían a mediación y de ordinario llegan a un acuerdo. Si no llegan a un acuerdo y se procesa, al final hay causa para arresto, de determinación de causa por esos delitos menos graves, pasan a juicio porque no tienen vista preliminar, porque no son graves. Y a la vista en el juicio, el juez decide si le da credibilidad a ese testimonio. ¿Cómo es de credibilidad? ¿Quién tiene a eso va mi próxima pregunta. O sea, sí, sabemos que hay un derecho a no autoincriminarse, que no hay que hablar, pero ya que solamente está el testimonio de esa persona, no hay videos, no hay otros testigos, debería estratégicamente tomar la palabra el señor senador y decir, yo en regla 6 voy a tumbar esto, yo voy a decir mi versión, y que sea
A contra B. Yo estoy de Debería hacer eso. Lo has dicho muy sabiamente, es un delito menos grave, la consecuencia al final del camino podría ser una multa, así que tú podrías decirle al testigo, a tu cliente, habla, di lo que pasó. ¿Tú lo harías, eso? La sanción penal a la que se expone el senador es tan pequeña que las connotaciones de lo que surja del testimonio creo que le pueden hacer más daño que la misma sanción penal. Así que tiene que tener cuidado de lo que hable. Es que sabrá Dios cuando este señor hable va a decir muchas más cosas. Mira, yo antes de eso, yo contrainterrogaría a este señor primero. Sí, y probablemente después del contrainterrogatorio no sea necesario sentar más a nadie a declarar y sacar si ahora resulta en ese contrainterrogatorio que tú harías que el chofer por alguna razón se descubre que el senador efectivamente lo había despedido por X o Y razones de comportamiento o de falta, ausentismo o lo que sea. Eso le va a servir a... Bueno, claro, eso va directo a una impugnación de su credibilidad y evidentemente esto es un caso donde el juzgador tiene que adjudicarle credibilidad al testigo porque es el único testigo. Pero ahora, volvamos, no son dos vecinos, son un legislador, un senador con un puesto de liderato y su empleado. Entonces, se tiene que ver esto en términos prácticos hasta el final para evitar la sanción legislativa, porque no es lo mismo decir hubo una alegación y se cayó en los tribunales que decir en el pleno del Senado hubo una alegación, se probó más allá de duda razonable un tribunal de justicia, ahora sí podemos ir contra él como legislador. Tiene que jugársela. Yo pienso que el senador también tiene que enfrentar lo que pasa a nivel del partido. Y el reglamento del partido habla de convicción, así que él debe evitar esa convicción y entiendo que él debería defenderse. Claro, él tiene que defenderse. La vara es más alta para un funcionario público. Si a él se le encuentra causa probable allí en las 6, automáticamente ya él puede ser referido a ética en el Senado. Sería interesante ver ese detalle. Yo no sé, o necesita convicción para poder entrar en un proceso. Por lo que escuché hoy del presidente del Partido Popular en una comunicación pública, decía que a nivel del Senado, del reglamento del Senado, solamente con la conducta del legislador o con la erradicación de cargos podría enfrentarle. No necesita ni siquiera que se presente una denuncia en su contra. Dice el presidente del Senado que no tomará acción alguna hasta que finalmente se determine en un tribunal si hay causa para arresto. No va a pasar nada. Vamos a ver qué pasa con este caso que apenas comienza, como dijo el propio conductor. Gracias, amigos, se los agradezco a los tres. Tremendo el análisis de ustedes. Voy a hacer una corta pausa, voy con Yailin para adelantar otros temas, pero veo un panel muy interesante que quiero empezar con ellos rápido a debatirlo. Adelante, Yailin. Es correcto, Ferdinand. Al regreso hablamos sobre el conflicto entre Rusia y Ucrania.